regresamos al Centro Nacional de la Cultura de San José, Costa Rica, en el marco de este primer Foro Centroamericano de Televisión Digital. Voy a dar el pase ahora a nuestro compañero Randall Zúñiga, quien entrevistará al señor Guillermo Orozco. Muchísimas gracias, Lorna. Estamos desde el anfiteatro del CENAC, del Centro Nacional de la Cultura, y sí, precisamente me acompaña don Guillermo Orozco. Él es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara en las áreas de televisión y audiencia, y precisamente vamos a estar conversando en unos instantes acerca de la relación contenidos y audiencias y sus transformaciones actuales en la programación de ficción y cómo todo esto pues está relacionado directamente con la transición a la TDT. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con don Guillermo Orozco y una entrevista sobre este tema.
Como les mencionábamos hace unos instantes, vamos a estar conversando con don Guillermo Orozco, profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara en las áreas de televisión y audiencia. Don Guillermo, bienvenido a este espacio. Más adelante a las 7 de la noche usted va a estar en una mesa redonda compartiendo en el marco de TV Morfosis, pero en este instante nos queríamos detener en el tema de los contenidos y las audiencias en esta nueva era tecnológica y las implicaciones que esto tiene en el momento en que la televisión digital terrestre pues, se aplique en Costa Rica. Para entender esto, lo primero que me gustaría saber es ¿cómo entendemos actualmente a las audiencias de televisión? Bueno, en primer lugar, creo que no hay una sola manera de entender a las audiencias hoy. El término clásico de audiencia significa que conocemos lo que conocemos, el mundo, los otros, lo que está afuera, siempre mediado por una pantalla. Ser audiencia significa ver a través de una pantalla. Esto supone que lo que vemos no son objetos y no es la realidad como tal, sino representaciones de ese objeto y de la realidad. Entonces, el ser audiencia significa estar en la posición de conocer todo lo que está alrededor de nosotros a través de representaciones de cada uno de los objetos y sujetos que están ahí alrededor, no de manera directa. Esta es una manera de conocer, de aprehender la realidad diferente a mirarla con los propios ojos. En este momento hay una variación en cuanto a las distintas maneras de estar como audiencia. No ha cambiado el ser audiencia, seguimos conociendo todo a través de pantallas, pero el estar como audiencia sí ha cambiado. Y el estar como audiencia antes era entendido como ser receptores únicamente, ser espectadores de lo que se ponía sobre todo en la pantalla televisiva, pero también en la pantalla cinematográfica. No teníamos otra opción que ser espectadores y receptores de esas imágenes y esos discursos que se presentaban en las grandes pantallas. Hoy en día, las pantallas no solamente son para mostrar, sino también para que nosotros podamos intervenir en ellas. Las pantallas actuales son mucho más que pantallas. En el sentido del cine y la televisión, son dispositivos donde nosotros podemos interactuar con lo que se está proyectando y nosotros podemos proyectar lo que nosotros queremos proyectar y modificar ambas cosas, lo que se proyecta y lo que nosotros queremos proyectar. Incluso, don Guillermo, usted acuñó hace unos 20 años el término televidencia y usted menciona que ver televisión es solo una parte de eso, es una parte de ese gran proceso. Sí, y yo diría hoy que hemos pasado de la televidencia, que es el momento particular de ver televisión, a una multividencia que incluye también videncias interactivas y activas. Y esto es un reto para la investigación, pero también para la propia producción de televisión, porque tenemos enfrente sujetos que no solamente ven lo que está en la pantalla, sino sujetos que pueden modificar desde sus dispositivos técnicos aquello que están recibiendo de la pantalla y sujetos que pueden convertirse incluso en emisores y ojalá que se conviertan en interlocutores en un nivel horizontal con todos los contenidos con los cuales están interactuando. Entonces, creo que ha habido esta evolución para bien de las audiencias y también para bien de los contenidos, el que los contenidos ya no son intocables. Podemos hacerlos nuestros, podemos modificarlos, podemos usarlos de distinta manera, podemos guardarlos y retraerlos cuando queremos y podemos compartirlos y enviarlos y reenviarlos cuantas veces queramos. Incluso en alguna ocasión, hace algunos años, se hablaba mucho en producciones de contenidos de nicho,
Pero en este caso hay una transversalidad en la mayoría de los contenidos. Ya no estamos hablando de contenidos para un grupo etario específico, para un grupo regional específico o de género, por ejemplo. Las audiencias están cambiando. ¿Cómo las podemos entender a partir de ese perfil pues, que tienen actualmente? Bueno, yo creo que aquí hay dos maneras de ver el tema y el desafío de las nuevas audiencias. Uno tiene que ver con modificar los contenidos, y ahora elaboro un poco más esa idea, y el otro tiene que ver con la forma de asumir y de interpelar o convocar a las audiencias desde el contenido mismo. Yo creo que en la primera parte, ¿qué contenidos son importantes? Bueno, los contenidos que son importantes son contenidos que sean claros, que sean innovadores, que tengan elementos que interesen a las audiencias, que tengan la calidad de producción y de emisión suficientemente grande como para poderse ver en distintas pantallas, incluso en la pantalla del celular. O sea que las características de las distintas pantallas hacen que haya menos escenario quizá en lo que antes se ponía para la pantalla grande, porque se podía apreciar, pero para ver en cualquier tipo de pantalla, incluso en las más pequeñas de los celulares, es importante no tener distractores visuales. Hay que ser simple, tomas más en corto, colores muy bien definidos, poca escenografía y más bien ir al diálogo entre los personajes. Estos son como cosas un poco hasta de sentido común, que el hecho de que no estamos produciendo un audiovisual para una pantalla gigantesca, ni para la pantalla televisiva, sino para cualquier pantalla que se va a ver en cualquier lugar, incluso caminando, hace que se modifique la forma de producir y el tipo de temas que se traten, la duración de las producciones, para poder facilitar esta multividencia. Pero lo que a mí me parece más importante, y que es lo que yo estoy trabajando ahora, es cómo vamos a asumir a la audiencia en la nueva pantalla. La manera en que la televisión tradicional y el cine tradicional ha asumido a la audiencia es una audiencia que está ahí afuera, distante, una audiencia que en todo caso se involucra con el contenido desde su silla, desde su sillón, desde ahí, pero no interviene directamente en el contenido. Y esto es clave para entender la convocatoria de los nuevos contenidos con la audiencia. Tenemos que hacerle espacio a la audiencia desde el contenido. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, para poner una serie que ha sido muy vista, espero que por todos, porque es muy buena además, House of Cards. El actor principal, Kevin Spacey, ahí, continuamente se está dirigiendo a la audiencia. Está diciéndole, esto lo acabo de hacer porque estoy pensando que tal y tal cosa, o este tipo me está mintiendo. ¿Qué significa esto? Que está siendo cómplice a la audiencia de lo que está haciendo. Y nosotros sabemos cosas que los que están dentro de la pantalla no saben. Y está eliminando esa tercera pared que harían en el teatro. Exactamente. Entonces, en los programas más sencillos como Dora la Exploradora, un programa para niños, el zorro en la serie de Dora, de repente se para frente al televisor y les pregunta a los niños que están ahí, ¿han visto a Dora? ¿Se fue para acá o se fue para allá? Y los niños, todos los niños que están viendo, empiezan a moverse y a decir, no, se fue para allá. Entonces, los están involucrando como seres activos, pensantes, seres que pueden reaccionar. Las nuevas series, y por eso a mí la ficción me interesa tanto, porque le veo muchas posibilidades, es donde se están experimentando no solamente cambios como el de House of Cards, sino también cuestiones donde no se nos da todos los elementos de una historia, sino que esperan los productores de la historia que nosotros, con la imaginación y el conocimiento previo de lo anterior, imaginemos qué pudo haber pasado para que en este momento esté pasando lo que está pasando. O con contenidos en otras plataformas también. Sí, exactamente. Entonces, ¿esto qué significa en el fondo?
que nos están asumiendo estas producciones, estos contenidos, como audiencias inteligentes, pensantes, no solamente receptoras, sino también activas, a las cuales se les puede convocar para que piensen más, para que llenen los huecos de la narrativa, para que sean cómplices del actor principal, y se les está dando un lugar dentro de la propia producción, y no solamente manteniéndolas fuera de la producción. Y yo creo que ese es el gran reto que tenemos en la narrativa actualmente, porque si los contenidos mismos no abren este espacio para la audiencia en los propios contenidos, las audiencias lo van a abrir o van a dejar de ver la narrativa, y lo van a abrir en otras pantallas, en otras derivaciones, y entonces, bueno, el contenido original un poco pierde su objetivo de llegar realmente a la audiencia y mantenerla involucrada de alguna manera. ¿Cuáles habilidades particulares son requeridas justamente para generar este tipo de contenidos? Tanto pensando en las audiencias como pensando en los productores de contenido. Sí, yo creo que pensando, por ejemplo, desde solamente la televisión, no desde otros dispositivos, la programación televisiva tiene que considerar que, en primer lugar, la audiencia no va a estar como la clásica audiencia sentada frente a una pantalla, tranquila, tomando una taza de café o comiendo algo, sino que la actual audiencia es ambulante. Entonces no podemos esperar que nos preste ni toda su atención ni toda su mirada permanentemente, y tenemos que pensar en construir los contenidos de tal manera que puedan ser captados por una audiencia que está distraída o que está ocupada en muchas cosas a la vez, que está leyendo un libro, que está con el celular hablando con un amigo, que está jugando con los colegas o compañeros que están viendo el mismo programa, que está pensando en otras cosas y que está viendo un programa, que está comentando la televisión y que está viendo los tweets y lo que se deja en Facebook sobre el mismo programa que están viendo todos sus amigos, ¿no?, en Facebook. O sea que es una audiencia que está múltiplemente ocupada y no 100% atendiendo toda la pantalla. Esa es una primera consideración. Y otra, que necesitamos entender que esta movilidad de la audiencia puede ser muy positiva o puede ser muy negativa para un contenido, porque igual la audiencia se engancha enviando tweets y enviando comentarios y WhatsApp y lo que puede y lo que tenga a la mano, pero por otro lado pierde el hilo de la narrativa. Entonces hay que hacer una narrativa que asuma una audiencia que no le da toda la atención o el 100% de la atención al contenido. Una audiencia que está involucrada en varios contenidos a la vez, una audiencia que sí es activa y es pensante y que hay que convocarla en ese rol para que siga y no se enfade y no se aburra con una narrativa demasiado lineal. Pero quizás estamos hablando muy optimistas de las audiencias, de unas audiencias muy críticas en la implementación de un sistema como el TDT, de una tecnología como la de la televisión digital terrestre. ¿Qué habilidades particulares hay que potenciar en la audiencia para que realmente se apropie y aproveche esto y exija a los productores de contenido? Sí, claro que no, esto es el ideal, lo que yo estoy diciendo. Estamos pasando así como de un sistema analógico al apagón digital. Tenemos que pasar de unas audiencias fundamentalmente receptoras a audiencias interactuantes con la televisión y luego a audiencias emisoras. Y esto no se consigue de la noche a la mañana. Esto requiere un entrenamiento, pero también requiere mucho el estímulo de una nueva producción, de nuevos contenidos que le abran un lugar a la audiencia, pero también requiere la voluntad de la audiencia de involucrarse así. Yo creo que no vamos, mi impresión viendo audiencias de distinto tipo es que es más fácil que las audiencias jóvenes se involucren de una manera distinta con los nuevos contenidos.
las audiencias mayores tienden a involucrarse mínimamente cuando se involucran, y cuando no, simplemente disfrutan las imágenes como las hemos disfrutado desde que existe la televisión clásica. Yo no creo que todas las audiencias se van a convertir en audiencias activas e interlocutoras, pero yo sí creo que cada vez habrá más audiencias que podrán estar en una interacción múltiple con los contenidos provenientes de todas las pantallas. Esto requiere voluntad, esto requiere un entrenamiento tecnológico para hacerlo, y también requiere asumirse como audiencia de una manera no solamente de espectadora, sino de actora y de provocadora a los mismos contenidos, y de enlace con otros grupos y con otros conjuntos de audiencia, donde pueda reproducir, rehacer y convocar a las otras audiencias para intercambiar cosas a propósito de lo que acaban de ver, que sería un poco lo transmedial, de un contenido recibido desde un canal de televisión o desde un sitio, poder rehacerlo, enriquecerlo, compartirlo y convertirlo en objeto de juego, de disfrute mismo y también de discusión con otras audiencias. Pero eso no es para todas las horas en que estamos siendo audiencia, esto es para ciertos momentos. Eso yo creo que lo que vamos a conservar las audiencias siempre es momentos o tiempos largos donde no queremos saber nada excepto tener los ojos fijos en un buen programa de televisión en la pantalla o disfrutar de una película, y no queremos hacer nada más. Y también es válido. Entonces, pero que en este momento se tiende, sobre todo las audiencias mayores, a estar en esta posición clásica, histórica, y las audiencias jóvenes van a estar siempre más proclives a estar interactuando, modificando, pero no va a ser el único rol que van a tener las audiencias. Se adquiere ese, pero se mantienen los otros roles anteriores. Hay un elemento más que creo que, bueno, usted lo va a desarrollar en la mesa redonda de las 7 de la noche. La mesa se llama Capacitación e Información Técnica Digital, la oferta académica frente a las necesidades de la industria audiovisual y la radiodifusión. Para concluir, me gustaría que muy someramente, muy rápidamente, me indique cuál es ese principal reto de la academia en medio de esta coyuntura. Bueno, yo creo que hay varios, pero uno es entender que como audiencias tenemos derechos, somos sujetos de derechos, no solamente somos espectadores. Entender que la televisión abierta, comercial, aparentemente gratuita, no es gratuita, y podemos reclamar a la televisión. En México, y me imagino que en América Latina así es, hemos sido formados como audiencias televidentes por la televisión comercial. Salvo en Chile, la televisión en América Latina nació siendo comercial. En Chile fue universitaria. Entonces nos acostumbramos a hacer un pacto de televidencia donde creíamos que como era gratuito y no nos costaba, no teníamos derecho a reclamar y criticar a la televisión. En ese sentido, lo primero que yo creo es que no es gratuito, es decir, no es una televisión de paga, la televisión abierta. Ciertamente no es una televisión de paga, pero es una televisión que nos extrae plusvalía, y como rating nos cuentan como cabezas de audiencia que luego venden a los anunciantes, y los anunciantes pagan, los del productores de televisión ganan mucho con nuestro visionado. Los anunciantes tienen certeza de dónde poner su anuncio, dónde van a sacar mayor plusvalía, y nos están utilizando a todos sin que sintamos, y manteniéndonos entretenidos frente a la pantalla para ganancias de ellos que no comparten con nosotros. Entonces tenemos todo el derecho a protestar cuando no nos gusta un programa de televisión, o cuando nos hacen cualquier violación al acuerdo, al pacto de televidencia
que empieza desde los horarios hasta el tipo de contenidos con cierta calidad. Vamos a ampliar todo eso en la mesa redonda de las 7 de la noche. Sí. De momento cerramos esta breve entrevista con don Guillermo Orozco, le agradecemos montones. Para la gente, a las 7 de la noche, esta mesa redonda se estará transmitiendo por Canal UCR, por Canal 13, 44 de Guadalajara y también por streaming. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a TV Morfosis. Estamos transmitiendo desde el Centro Nacional de la Cultura en San José de Costa Rica. Soy Lorna Chacón y desde ya les invito a interactuar con nosotros en nuestras redes sociales, nuestro Facebook y nuestro Twitter, TV Morfosis, así como nuestro sitio web www.tvmorfosis.com. Además, estamos transmitiendo a través de Facebook Live mediante la página de CINART, Canal 13 de Costa Rica. Durante la próxima hora vamos a conversar sobre digitalización de la televisión, interacción y desarrollo de aplicaciones. Vamos a ver a continuación una introducción a este tema. Digitalización de la televisión, interacción y desarrollo de aplicaciones. La televisión sigue siendo una de las principales fuentes de entretenimiento e información. El encendido digital llegó con la promesa de permitir a los usuarios personalizar contenidos, interactuar y acceder a servicios adaptados a sus necesidades. ¿Cuál ha sido la experiencia y los resultados en los países que cuentan con televisión digital abierta? ¿Qué tanto han avanzado en el desarrollo de aplicaciones que complementen la programación y que den valores agregados a las poblaciones? Para conversar sobre cómo interactúan las personas a través de aplicaciones, tenemos a 3 panelistas a quienes conoceremos a continuación. Ruiz, México, secretario técnico de la Dirección General de Televisión Educativa y coordinador del ecosistema digital de aprendizaje. Se ha desempeñado en áreas gubernamentales en salud, educación y telecomunicaciones. Cuenta con publicaciones en libros y revistas sobre temas de TIC y administración pública. Larisa Coto, Costa Rica. Es máster en artes visuales con especialidad en producción audiovisual y artística. Ha desarrollado trabajos de gestión ejecutiva en diversos eventos y proyectos multimedia, así como consultorías y diagnósticos en comunicación y arte. Por más de 15 años ha sido docente desde preescolar hasta nivel universitario. Actualmente dirige el Laboratorio de Interactividad para la Comunicación de la Universidad de Costa Rica y lidera el programa televisivo Artes en Perspectiva. Yasuji Sakaguchi, Japón. Ha trabajado 30 años en la NHK, Japan Broadcasting Corporation, en el desarrollo de tecnologías y contenidos de alertas de emergencia para prevenir inundaciones y desbordamientos de ríos.
forma parte del equipo de expertos que elaboraron los lineamientos de operación del modelo digital en Japón y del plan de canalización de ese país. Trabajó en Perú en la implementación de la televisión digital. Actualmente es consultor para apoyar en la instalación del Emergency Warning Broadcast System en los sistemas que han adoptado el modelo estándar japonés-brasileño para la televisión digital. Para conversar sobre televisión digital y cómo las personas interactúan, vamos a conversar con 3 invitados que tenemos acá. Bienvenidas, bienvenido. Y también saludamos al señor Franco Loma, quien va a ser el intérprete del idioma japonés. Vamos a iniciar con Germán. En México el apagón se dio en el año 2015, a finales del año 2015. ¿Cuál ha sido la experiencia de este año y unos meses? Y sobre todo, ¿cuál ha sido el nivel de interactividad que se ha logrado con las personas? Gracias. Muy buenas tardes a todos. La verdad, es un placer estar aquí en TV Morfosis Costa Rica. Agradecer también al CINART, a la UCR y al Canal 44 de la Universidad de Guadalajara por esta invitación a discutir sobre estos temas que nos han venido, sobre todo el interés de la televisión digital terrestre, cuáles son los retos y los avances. Yo quiero comenzar mi exposición platicándoles un poco que en el 2012 el gobierno de México inició una serie de reformas, sobre todo en el tema de la educación y de las telecomunicaciones. Fueron reformas importantes que quedaron aprobadas y que a partir de aquí se inició un proceso muy importante en el tema de la Ley Federal de Telecomunicaciones, del Servicio Público y Radiodifusión del Estado mexicano. Con esto se sentaron las bases de cómo se iba a establecer el espectro radioeléctrico y además también se crea el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, que es parte de donde yo provengo, que es la televisión educativa, donde tenemos nosotros una señal, un canal de televisión digital a partir de este Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Hay que recordar que la televisión digital terrestre nos da 3 grandes características. Primero, nos da más canales, es decir, ahora podremos tener mucho más contenido en los canales, porque ahora vamos a donde pueden transitar o donde transitaban un canal, pueden embeberse hasta 4 canales. Entonces, tenemos ahora un gran reto que es los canales. En México, aproximadamente están autorizados 600 canales en todo el país. Hay que recordar también que la complejidad de México en el tema del territorio y de la población, nosotros somos 122 millones de mexicanos. Para poder acompañar este proceso de la transición a la televisión digital, que se dio ya el encendido digital el 22 de diciembre, ya amanecimos ya con todas las señales apagadas, se fue haciendo un proceso de transición. Primero se empezó por el noreste, luego empezaron por algunas zonas para ir haciendo esta penetración de la televisión. Además, se vino con una política muy fuerte de acompañamiento, de dotar de equipos de televisiones digitales. Se han entregado hasta el momento cerca de 9 millones de televisores digitales para poder acompañar en esto, con una campaña también muy importante en cuestión de difusión para que la gente pudiera saber cuál era el mecanismo. Obviamente se tuvo en algunas zonas, algunos estados tuvieron que empezar a adaptarlo para poder llegar a la transición digital. Entonces, con esta reforma que se establece en México, pues ahora se da la posibilidad de tener ya la televisión digital terrestre, ya es un hecho. A partir de eso, ahora este año, como comentaba, las características, tenemos más canales y además de tener más canales también nos permite tener mayores contenidos y sobre todo el tema fundamental de la televisión digital, que es la interactividad. La interactividad que permite transitar también y trasladar ahora en los bytes, poder mandar imagen, audio, videos, documentos. En algún momento también la televisión puede aperturar en estos mecanismos. Apenas en México, este año empezaremos ya a hacer todo lo que tiene que ver con la guía electrónica de programación, que ya es una obligatoriedad, es decir, ahora que se dieron las concesiones, los concesionarios tienen la obligación de contar con la guía electrónica de programación. Y además, pues también estamos con el tema del subtitulaje, el famoso closed caption, que también es otro de los componentes de la televisión digital. Entonces, esto ha venido a conformar en México los componentes de la televisión digital. Obviamente, a partir de este desarrollo que se ha tenido, la televisión pública ha sido también importante. Por eso comentaba yo al inicio que la Ley Federal de Telecomunicaciones que se aprobó
en el 2012 y que nos permitió tener también un organismo regulador que se llama el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es el organismo encargado de vigilar el cumplimiento. Ahora estamos en procesos de licitaciones, por ejemplo, de los canales de la banda de 700 también, para poder dar y dotar a una banda 4G que podamos transitar también en el tema de la transmisión de los datos y de los contenidos. Entonces, la televisión digital abre un mundo de posibilidades de poder interactuar con la gente, de poder mandar una programación. El reto, obviamente, pues tiene que ver con toda la inversión tecnológica que se tiene que hacer para poder mandar una señal, para poder realizar la multiprogramación, para poder mandar el sistema de closed caption. Se necesita hacer inversiones también en el tema del equipamiento tecnológico. Entonces, es un gran reto porque obviamente todos estos procesos pues también implican inversiones público y privadas. Así que en México hemos estado ahorita trabajando con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, que es de donde pertenezco yo, que es la televisión educativa. Nosotros tenemos un canal que es Ingenio TV. En Ingenio TV llevamos la telesecundaria a toda la población. Es un canal que llega a través de 22 estaciones, tiene una cobertura cerca del 83% de todo el país, del sistema público, pero no solamente es Ingenio TV, sino que se juntó todo el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano para verse favorecido también de la televisión digital. Entonces también tenemos TV UNAM, que pertenece a la máxima casa de estudios de México, la UNAM. Tenemos también el canal del Congreso, que es el canal que también recién se ha sumado a esta señal para difundir el trabajo legislativo. Tenemos el canal Una Voz con Todos, que es del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. El Instituto Politécnico Nacional, que es la televisora más vieja de Iberoamérica en cuestión de toda la conformación de las televisoras de servicio público. Tenemos toda esta conformación de los canales públicos para poder hacerle llegar en otro componente importante que la ley marcaba. Es importante que se establezca que los contenidos deberán de difundir cultura y educación. Entonces, estamos ahorita en un proceso también, como se está implementando la ley, pues de ir aprobando todas estas reglamentaciones. Entonces, el reto es empezar a diseñar nuevas estrategias de interacción que nos permitan, primero, como comentaba, saber por dónde va la señal y obviamente qué tipo de señal estamos mandando y cuál es la infraestructura por la cual van a llegar a estos televisores. Señor Sakaguchi, Japón es uno de los países pioneros en la implementación de la televisión digital. Quisiera que compartiera con nosotros la experiencia de la interactividad con las personas, especialmente con el sistema de alerta temprana que ustedes han utilizado en varias ocasiones de manera muy exitosa. Buenas tardes. 日本で、2003年から地上デジタル放送を開始して、その時、当初から、インタラクティブサービス、データ放送っていうのが非常にキーとなる、新たなサービスということで、私 NHK にいたんですけれども NHK も力を入れてコンテンツ開発っていうものに取り組みました。En sí, efectivamente, Japón empieza a implementar la televisión digital, a transmitir en televisión digital desde el año 2003 y uno de los principales ejes que promueve la implementación de la televisión digital es precisamente la interactividad. Como eso, Japón ha trabajado fuertemente en la transmisión de datos. で日常のニュースや天気予報、これもきめ細かな非常にローカルの単位の天気予報とかを提供して、一般の視聴者たちも非常に受け入れられるサービスっていうふうになったというふうに思ってます。Y yo creo que la transmisión de datos ha beneficiado mucho a la población, sobre todo en el tema del acceso a la información local, ya que tanto en lo que son noticieros o en los pronósticos del tiempo, gracias a esta posibilidad de transmisión de datos se puede dar información puntual por localidad, por puntos de localización a cada persona que está viendo el contenido de la televisión. ただ一方でインターネットによる情報提供っていうのが非常に盛んになって、そういったローカルの天気予報やニュースっていうのもいくらでもインターネットでも手に入るというふうになってですね、そういう時に地上放送局の役割っていうのはどうしていけばいいのかっていうことは我々の中でもいろいろ議論を行いました。Luego también uno tiene que ser realista y reconocer que
el tema de las telecomunicaciones también se convierte en uno de los medios de adquisición de información muy importante. Entonces ya no es solamente los datos que se reciben por televisión, sino que muchas personas se informan por el Internet. Entonces nosotros hemos empezado a discutir en qué es el eje en el cual la televisión debe de promover más la emisión de información o la transmisión de datos. で特にNHK っていうのは公共放送なので地上放送っていうのは特にあまねく広く、公平に、誰でも無料でアクセスできるユニバーサルサービス、そういうメディアであるっていうことで、その情報をですね、一般の視聴者が求める情報を確実にタイムリーに伝えるっていう、そういうインフラとしての特徴を生かしていきたいっていうのがと思ってます。Y para nosotros, yo al haber estado trabajando en la NHK, hemos podido pensar en cuál es la misión de la transmisión de información por medio de la televisión digital, y nos hemos dado cuenta que el reto de nosotros es poder responder a la necesidad de información que tiene la población en cada situación que se dé en cada momento. Entonces el reto para nosotros ha sido buscar mecanismos que emitan información en el momento oportuno de la forma oportuna que la población merece. でNHK が一番力を入れているというサービス、一つが緊急報道ですね。Y precisamente el área en donde más esfuerzos está, con más fuerza está trabajando la NHK, la televisora pública de Japón, es en la emisión de alertas de emergencias. でちょっとスライドを一つ目出してもらえますかね。Y podemos aquí poner la primera imagen, por favor. Ya la tenemos, la número ya la uno. tenemos en pantalla. La número 1, por favor. No. A ver, parece que… Yes. Otra, por favor. Otra. La siguiente. Parece que hay una confusión ahí en producción con respecto a las imágenes. Otra. Sí, perdón. 2011年の3月に東日本大震災っていう非常に大きな災害があって、その時にですね NHK はとにかくあらゆる災害情報を一般の視聴者に伝えるということに集中しました。En marzo del 2011 en Japón se genera un desastre natural bastante grande, y la radiodifusora pública de Japón, la NHK, asume el rol de buscar los mecanismos necesarios para poder emitir toda la información importante y necesaria en ese momento a la población. で通常のブレイキングニュースとして地震速報を流し、さらに右下のようなすぐにヘリコプターを出してですね災害の様子を生で伝えるというような取り組みをやりました。Y la NHK lo que hace es primero emitir las alertas, luego genera un programa de emergencia para poder transmitir en vivo lo que está pasando, empiezan a transmitir datos y pone al aire también un helicóptero para sobrevolar la zona impactada y poder transmitir en tiempo real lo que está pasando en el desastre. で全国NHK の場合は700カ所以上のリモートコントロールカメラがあるんですけども、それらを駆使していろいろな被災地から災害の情報を刻々と伝えるということとかですね。Y también la NHK cuenta con más de 700 cámaras que se operan a control remoto, que están instaladas en diferentes lugares del país. Por lo tanto, utilizando estas cámaras de control remoto, empiezan a transmitir lo que está sucediendo en diferentes localidades impactadas por el desastre en Japón. そういう従来からのサービスに加えて、今のデジタルのいわゆるインタラクティブのアドバンテージを使ってですね、こういった非常にローカルデータキャスティングで、きめ細かなローカルの災害避難情報とかも出しました。
Es por eso que gracias a esta posibilidad de la televisión digital, en la cual nos hace posible transmitir datos, en Japón se logra emitir información detallada local para cada lugar que ha sido afectado por los desastres. Gracias. Vamos a continuar hablando del tema en el siguiente segmento del programa. Larisa, usted representa al Betalab, a un laboratorio de interactividad en la Universidad de Costa Rica. Definitivamente, para que se dé esta interacción a través de la televisión digital se requiere del desarrollo de aplicaciones. En el caso de Costa Rica, el apagón está previsto para diciembre de este año, diciembre de 2017. Desde su punto de vista, ¿cómo está el país en cuanto a prepararse en el desarrollo de estas aplicaciones para esta fecha? Bueno, primero agradecer la invitación y estoy feliz de ser partícipe de un espacio tan necesario y tan esperado. Respecto de la pregunta, yo creo que el país no ha priorizado el tema de interactividad. Creo que el país, como que tanto en el sector privado como en el público, priorizó como en 3 etapas, pienso yo, podría equivocarme, pero inicialmente en la compra de los equipos necesarios para por lo menos digitalizar el proceso de producción interno de las televisoras. Ese proceso diría que está muy bien y que va muy avanzado en la mayoría de los canales públicos y privados. Creo que hay una segunda etapa, que es en la que estamos, donde los canales han asegurado tener las antenas y los equipos necesarios para asegurar la transmisión al aire de audio, video y datos para lograr la televisión digital. Pero creo que la tercera etapa estamos esperando verla, que sería donde realmente la interactividad como posibilidad tecnológica podría llegar a abarcar todo el potencial que tiene en realidad, porque si bien el Betalab, que empezó a desarrollar aplicaciones interactivas desde enero del 2013, varias entidades gubernamentales y nos habíamos capacitado en el tema de cómo escribir las aplicaciones interactivas. Estuvo la gente del Viceministerio de Telecomunicaciones, estuvo algunos personeros del INA también, pero casi todo el mundo cuando volvió se quedaron como a la espera de que el país evolucionara en cuanto a la transmisión, pero nadie se puso a desarrollar aplicaciones. En el caso de la Universidad de Costa Rica hubo un apoyo directo desde la Rectoría y la Escuela de Comunicación quiso adjudicarse una labor que en el resto de Latinoamérica la estaban haciendo ingenieros en realidad, ingenieros informáticos en su mayoría y también muchos eléctricos. Y en el caso de Costa Rica, las 2 personas que fuimos por la Universidad de Costa Rica somos productores audiovisuales. Entonces la escuela asumió esta labor y se hicieron las aplicaciones, se estudiaron, se probaron con personas y se emularon en el laboratorio. Es decir, hasta el día de hoy nosotros podemos dar fe de que las aplicaciones funcionan de manera ideal en versión justamente beta, como se llama el laboratorio. Entonces, en el estudio que tuvimos que hacer para el PROSIC, que es una especie de informe tecnológico del estado tecnológico del país, que se publicó en el 2014, o sea que la investigación terminó en el 2013, hace 4 años, ningún canal privado ni público había desarrollado aplicaciones. Y en los canales que actualmente ostentan permisos de prueba para la transmisión digital previos al encendido digital, nadie ha aprobado ningunas. En la televisora estatal, fuera en el CINART o en el canal de la universidad, que en ambos estamos transmitiendo hoy en vivo, tenemos la posibilidad de probar estas aplicaciones al aire y ver cómo funcionan, puesto que en el laboratorio, si bien estamos transmitiendo con antena y estamos usando el canal de retorno por internet y sabemos que funciona bien, es un ambiente absolutamente controlado. Entonces, creo que a partir del momento en que se prueben esas aplicaciones al aire, el proceso va a seguir evolucionando y va a seguir creciendo, pero en este momento diría que no hay un proceso más allá que el de las pruebas de laboratorio. Sí puedo decir que hay un interés importante del Viceministerio de Telecomunicaciones porque este proceso evolucione y el INA en este momento, el Instituto Nacional de Aprendizaje, está tomando las riendas en la capacitación para que las personas puedan escribir en NSL Jinga las aplicaciones que estarían al aire a partir del 15 de diciembre del 2017 si se logra la fecha de encendido. Germán, uno de los beneficios de la televisión digital es que rompe con la verticalidad en la producción de contenidos y le permite a las personas, justamente a través de la participación, no solo recibir contenidos, sino también influir sobre estos y de hecho incluso como comunidades digitales demandar contenidos. ¿Cuál ha sido la experiencia de México en este tiempo que llevan ustedes ya con la televisión digital encendida?
Sí, pues efectivamente creo que uno de los componentes importantes, como lo comentábamos hace rato, es que la televisión digital permite incorporar el tema de innovación, y en esa innovación está la interactividad. Y en la interactividad podemos utilizarla de distintas maneras. La primera de esas creo que lo ha mostrado el compañero de NHK, que es la educación. En esta educación, para poder prever algunos desastres naturales, me parece que es muy importante, porque ahora la televisión ya no es de manera unidireccional, ya puede ser una televisión bidireccional. En el caso de la televisión digital también permite tener algunos elementos de poder mandar en temas educativos. Por ejemplo, puede mandar uno hasta documentos, puede mandar interacción, puede uno tener en la pantalla el programa o algún personaje y puede mandar la ficha bibliográfica para que pueda saber cuáles son sus componentes de interacción con el usuario. Entonces, obviamente, pues esto dependerá mucho también de cómo vayamos avanzando en las cuestiones de la parte territorialmente hablando, los contenidos que se permitan, cuál es la lógica de distribución de estos equipos. Como comentaba Larisa, si bien ahora hay igual, primero se ha concentrado México en este encendido digital, en dotar a todos los hogares, por lo menos en tener un televisor. Nosotros, por ejemplo, en televisión análoga, en los últimos estudios, casi el 99%, o sea, tenemos casi un 100% de cobertura de televisión análoga antes de pasar a la digital, y ahora en la digital tenemos cerca de un 76% ya de cobertura de los hogares de México. Entonces, como vemos, también ha sido un esfuerzo importante desde el gobierno mexicano dotar primero a las familias para que no se queden fuera del encendido digital, y a partir de aquí empezar ya a trabajar, como lo comentaba, con los concesionarios para empezar a desarrollar todas estas aplicaciones que se están desarrollando acá en la UCR y que permita también ya generar una interacción. Nosotros en televisión educativa, que es donde estamos trabajando el tema de los contenidos digitales a través de televisión digital, a través del Internet, porque también hay que decir que la televisión digital también está avanzando conforme está avanzando el Internet. Nosotros tenemos cerca de 60 millones de smartphones en México, que a partir de ahí también más del 47% ya tiene acceso a Internet en nuestros hogares mexicanos. Entonces, la televisión digital con el tema de la interacción con el Internet también está trabajando. En televisión educativa hemos creado entonces todo esto para que la interactividad con nuestro principal usuario son los profesores. Nosotros atendemos a una matrícula de 1.4 millones de alumnos, que es el 20% de la matrícula de telesecundaria, y es importante que ellos puedan tener los contenidos en televisión digital y también en Internet. Entonces, se han desarrollado estrategias a partir del Internet también. Nosotros hemos transitado ya a crear un canal de Google for Education con una alianza para poder tener todos los programas que tiene televisión educativa en materias como español, matemáticas, ciencias naturales, en fin, todas las materias que están consideradas en la telesecundaria, ahora ya las podemos tener en Internet a través de 2 plataformas, que me centraré más adelante en presentar una de ellas, que de hecho compete con el tema mesoamericano, aprende.edu.mx, que es la plataforma de la Secretaría de Educación Pública, y Ventana Educativa, que es otra plataforma que estamos trabajando como parte del programa mesoamericano de cooperación, que ha sido parte también de la cumbre de Tuxtla, que recientemente la hemos tenido aquí en Costa Rica. Gracias. Le recordamos a nuestro público y a nuestra audiencia que TV Morfosis interactúa a través de nuestras redes sociales, nuestro Facebook y nuestro Twitter, TV Morfosis, así como el sitio web www.tvmorfosis.com. Esperamos sus preguntas y comentarios. Señor Sakaguchi, ¿por qué la gente interactúa a través de la televisión digital en Japón, tomando en cuenta que es un país desarrollado en el cual el 100% de los ciudadanos tienen acceso a Internet y en este momento interactúan en Internet? Pienso, por ejemplo, en los jóvenes que en este momento están acostumbrados a consumir televisión a la carta en servicios como Netflix. ¿Y qué atractivo les podría ofrecer a estos jóvenes la llegada de la televisión digital en nuestros países cuando ya están consumiendo contenidos de manera digital, pero a través de Internet? やっぱりインターネットにはインターネットの技術的な優位性があるし、地上放送には地上放送のやっぱ優位性があると思います。Yo creo que tanto el Internet como la televisión digital terrestre ambos tienen sus ventajas y sus beneficios.
でそれらはやっぱりこう競争するというより基本的にはまあ補完し合ってより良いサービスを一般の視聴者に提供するっていうことなんだろうと思ってます。Y para nosotros no vemos a estos dos servicios como servicios en competencia, sino que vemos estos servicios como que se complementan entre sí para poder facilitar un mejor contenido, un mejor servicio a la población en general. でそういう意味では例えばその通信回線っていうのはやっぱり災害時には弱いですね。東日本大震災の時でもやっぱり一斉に通話が錯綜してですね、通信回線は使えないという現象がたくさんありました。Sobre todo si hablamos el tema de lo que sucede en casos de emergencia. Las telecomunicaciones lastimosamente cuando ocurre una emergencia colapsan y dejan de ser funcionales en ese momento como un medio para obtener información. 一方で放送のネットワークっていうのは無線使ってて一方通行であるという特徴の上、非常に安定して、災害時にも情報伝達を続けられるというメリットがあります。Pero la radiodifusión, la emisión de señal para televisión es un servicio que es unilateral, envía información de forma abierta, de forma gratuita, ampliamente, y por más que colapse las telecomunicaciones, la señal de televisión sigue transmitiendo y eso se convierte en una oportunidad de informar a las personas a pesar de ciertas circunstancias. だから日常ネットやケーブルテレビを見てる人も地上波の電波っていうのはそこにはあるので、ワンセグの電波を受けて、その災害情報っていうのを確実に入手できると、そういうデジタル放送のアドバンテージがあります。Por ejemplo, una de las principales ventajas que tiene el servicio de televisión digital con el sistema de alerta es que las personas pueden estar disfrutando en sus hogares servicio de cable, servicio de cualquier otro servicio que no sea televisión abierta, sin embargo la señal siempre les está llegando. En caso de emergencias, si cuentan con algún dispositivo que pueda recibir esa señal, ellos pueden estar informados, aunque todas las comunicaciones, aunque todos los demás servicios colapsen, siempre van a poder estar informados por medio de la televisión abierta. そういうインターネットやケーブルテレビではできないそのサービスの補完を常に地上波で行うという、地上波のそういう基本的な役割っていうのは将来にあたってもやっぱり変わらないんだろうと思ってます。Para nosotros esa función que tiene la televisión abierta no va a cambiar, siempre va a tener una fortaleza que es comunicar a pesar de cualquier otra situación que se pueda estar dando. Y yo creo que eso es uno de los principales beneficios que ahora vamos a hacer posible gracias a la televisión digital terrestre. Larisa, ¿cómo ve usted esta perspectiva para Costa Rica, tomando en cuenta que es uno de los países con más alta conectividad en la región, por un lado, y por otro lado, donde el consumo de televisión cada año va cayendo, cada vez los costarricenses consumen menos televisión y consumen más internet, por decirlo así? ¿Qué posibilidades le ve a usted entonces a la llegada de la televisión digital en diciembre próximo? Claro, yo creo que es muy sabia la visión del compañero de NHK en el sentido de que los medios no deben competir entre ellos en cuanto a que cada cual puede servir a diferentes públicos o a los mismos públicos, pero en diferentes momentos o en diferentes necesidades. Yo lo que sí creo que es muy importante y que se habló en uno de los programas previos es que las audiencias actualmente, las personas que producen contenidos para las audiencias deben saber que cada vez el proceso de consumo es más selectivo y más a la carta y más según la voluntad de cada usuario. Y por lo tanto, en el tema de la televisión digital, tenemos un enorme reto porque hasta la fecha en Costa Rica, en décadas de producción nacional, no ha habido un solo canal que produzca las 24 horas de su contenido absolutamente nacionales sin repetir y sin un enlatado. Entonces, si vemos eso a la luz de la posibilidad de la multiprogramación de los mismos 6 MHz donde cabe un canal, tener varios más, 4, 5, 6, dependiendo de qué tanto tiramos la señal, si en digital o en estándar digital, si tenemos a OneSeg o no. Entonces, creo que hay un gran reto. ¿Por qué la gente puede consumir un medio o de un servicio a la carta como por suscripción como es Netflix? Por la facilidad y por la diversidad de contenidos que tiene. Entonces, la televisión digital, de cara a esto, de lo que se puede valer para traer audiencia perdida durante estas décadas,
¿verdad? Y especialmente en la última década, sería que su oferta de contenido sea tan sensual y tan competitiva respecto de la oferta que la gente puede tener en servicios de cable, de satélite o de webcasting, que quiera regresar a la televisión. Si yo lo veo a la luz del consumo de la mayoría, por ejemplo, para poner un público particular de la comunidad universitaria en este momento, yo creo que lo que va a suceder es un fenómeno donde una gran mayoría de las personas van a volver a ver televisión abierta, que han dejado de verla, en el sentido de que van a asegurar su antena en el techo, que hay años de que mucha gente ni siquiera en los condominios nuevos pone antenas, entonces creo que van a volver a poner antenas para asegurar ver deportes y ver noticias y poderse informar de lo que sucede en el país en el día. Y probablemente van a dejar de pagar cable y de satélite, con el respeto de las compañías que proveen estos servicios, para tener el resto del consumo de sus contenidos a través de Internet. Yo lo veo más como una convivencia de esos dos servicios, y en ese sentido, si dependiera de mi consejo, lo que el país debería apostar es algo más parecido a lo que ya ha sucedido como en países como en Japón, donde el desarrollo del hybrid cast es una realidad. Si pensamos en que el primer televisor comercial de hybrid casting que se desarrolló en Japón ya estaba en el mercado en el 2014, hace 3 años, y hay la posibilidad de en un país como Costa Rica, que el consumo de Internet y de televisión es par. Entonces yo apostaría por una televisión que, en vez de buscar que la interactividad sea meramente por aire, si ya sabemos que hay un alto consumo y hay una gran facilidad y la audiencia ya eligió mucho de su consumo de contenidos y de interactividad por Internet, pues lo mejor sería aprovechar la posibilidad del hybrid casting, que es esa señal que permite que en el mismo televisor yo pueda partir la pantalla en dos y en la parte de arriba ver un programa de televisión y abajo tener aplicaciones interactivas nativas en HTML5 desarrolladas, sean enviadas por aire o sean enviadas por Internet. Inclusive las puedo tirar a una segunda pantalla, como un móvil o una tableta. Tenemos preguntas del público. Les recuerdo que aquí en TV Morfosis ustedes pueden interactuar a través de nuestras redes sociales, y tenemos una pregunta de Oscar Alvarado. ¿Qué apps interactivas para televisión digital terrestre existen en Japón de servicio público, y cuál es el camino para Costa Rica y México, por ejemplo, en bancos, en salud, en empleo? Señor Sakaguchi. ¿Podríamos poner la imagen número 3, por favor? Me gustaría seguir retomando el servicio que se da de transmisión de datos en momentos de emergencia. Eso lo podemos ver en la imagen 3. Todavía no la tenemos. Ahí está. Sí. これはその東日本大震災が起こった、直後、多くの人が避難所で生活している時に、地元の NHK の放送局が出したデータ放送のコンテンツです。Este es el contenido de la transmisión de datos que emitía la televisora pública de Japón, NHK, precisamente después de la situación de emergencia, cuando las personas estaban pasando un tiempo en los albergues o en los refugios temporales, ya que la situación de emergencia no les permitía regresar a sus hogares. Esta era la forma en la que se les estaba tratando de enviar información a esa población. でディザスターインフォメーションというボタンを押すとですね、その地区の、電気、ガス、水道などのライフラインの情報とかですね、あるいはこれガーベージコレクションって、いわゆる避難所のゴミ収集の日時はいつかとか、そういった情報、こういった情報って実は非常に避難している人にとっては大切な情報で、なかなか手に入らない、この時はだからインターネットもやっぱり不調だったんですね。Aquí es importante mencionar que cuando se transmiten datos, uno puede seleccionar qué datos quiere observar, ¿verdad? Y podemos ver que hay un botón que dice información de desastre en inglés, en donde cuando se selecciona este botón va a salir la información de qué afectaciones ha generado el desastre en los servicios de primera necesidad, como agua, electricidad, telefonía, todos los desastres en la localidad, en qué áreas hay servicios, en qué áreas no hay servicios. Esos datos se transmiten
por televisión y la población lo puede obtener. También información básica que normalmente no necesitamos obtener en momentos de desastres, es importante. Por ejemplo, cuándo se va a recolectar la basura, porque en desastres eso es un tema muy importante, saber qué momento, a qué horas van a pasar los recolectores de basura. Esa información también está donde dice Garbage Collection, esa es la parte de selección, donde la gente selecciona para saber en su localidad cuándo van a pasar esos camiones recolectores, precisamente por estar en una situación de emergencia. Entonces son pequeños detalles que se transmiten tanto por televisión como por datos también de internet. こういう情報っていうのはやっぱり従来の放送いわゆる映像だけでは伝えきれない情報で、このデータ放送の特質、視聴者から見れば見たい時にボタン一つで情報を引き出せる、これはもう特に災害時とかには非常に重要な機能ということだと思います。Yo creo que esto es la función principal que debería de tener los medios de comunicación, sobre todo la televisión en situaciones como estas. Es sumamente fácil para un televidente poder prender el televisor, poder tener un dispositivo móvil con televisión digital, seleccionar el botón y desplegar toda la información que en ese momento necesita. Entonces la comunicación con los datos yo creo que se hace efectiva y se hace posible gracias a esta nueva tecnología de la televisión digital terrestre. Gracias. Germán, usted mencionaba que quería compartir con nosotros un ejemplo también de México. Tal vez si nos comenta de qué se trata y podamos ver el video. Gracias. Pues sí, efectivamente creo que estamos charlando en este sentido. Creo que estamos coincidiendo entre que la televisión y el internet deben de ir por un mismo camino, deben de conectarse en algún momento, sobre todo para la efectividad de lo que el usuario final quiere. El usuario final, en el caso mexicano, pues el 80-90% es para informarse, para mantenerse obviamente enterado de las noticias, y así paulatinamente podríamos ir generando servicios de salud, bancarios, algunos otros tipos de servicios de alerta temprana, como el caso de NHK. Entonces, nosotros lo que hemos venido haciendo es transitar también a la televisión desde el internet, en televisión educativa, como lo comentaba. Queremos presentar aquí, frente a este primer foro centroamericano de televisión digital, lo que estamos haciendo con una plataforma que se llama Ventana Educativa. Ventana Educativa es una plataforma de distribución de contenidos digitales, sobre todo para educación básica, enfocada sobre todo para enseñanza de los alumnos, padres y sobre todo los docentes, que son el brazo medular de la educación. Entonces, si me permiten, traemos un video de 2 minutitos para poderles presentar este programa mesoamericano que compartimos y presentamos aquí en exclusiva con mucho gusto. Excelente. Bueno, vamos a pasar a ver el video. Ventana Educativa es una plataforma digital de gestión y distribución de contenidos educativos de nivel básico para la región mesoamericana. Sirve como soporte para brindar educación a distancia y de apoyo didáctico para la comunidad escolar. Cuenta con las siguientes secciones. Biblioteca. Encontrarás las principales bibliotecas digitales de la región, así como innumerables materiales de consulta. Educamedia. Ofrece una mediateca de contenido audiovisual educativo de nivel básico y media superior. Educaplay. Conocerás las mejores series, cápsulas y contenidos educativos y culturales on demand. Red Mite es un espacio para la creación, difusión y encuentro de investigación educativa desarrollada por expertos. Cultura, creada para la difusión y promoción de los bienes culturales que representan a la región. Canal Iberoamericano ofrece programación satelital, educativa y cultural apta para cualquier edad. Salud. Muestra los principales proyectos institucionales para lograr una comunidad escolar sana. México X es una plataforma educativa que oferta cursos masivos abiertos en línea de diversas temáticas impartido por distintas instituciones. Ventana Educativa es un proyecto desarrollado gracias al apoyo del Programa Mesoamericano de Cooperación 2015-2016. Está alineado al Reporte de Estudiantes, Computadoras y Aprendizaje 2015. Al Foro Mundial sobre la Educación 2015, al Plan de Acción Construyendo Sociedades Digitales Inclusivas e Innovadoras en América Latina y el Caribe 2015, y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2016-2030. Ventana
educativa pretende medir progreso y rendimiento de cada estudiante, competencias del siglo XXI como pensamiento crítico, comunicación, colaboración, creatividad y planificación. Indicadores adecuados a los enfoques de profesionalización educativa como conductas, logros y prácticas. Regístrate en ventana.televisioneducativa.gov.mx. Pues este es el proyecto Ventana Educativa que queremos presentar aquí, sobre todo pensando en esta lógica de crear un repositorio único de programas educativos y culturales, sobre todo basados en Internet. Si bien ya lo hemos venido comentando, creo que ahora la televisión digital y el Internet deben de converger en un solo punto. Hay muchos proyectos en México de establecer televisores digitales con distintos tipos de características. Por ejemplo, ya lo comentaba Larisa, televisores que converjan con el Internet, pero que además tengan la característica de recibir señal satelital para poder también recibir señal datacasting, en fin, hacer algo mucho más remoto. Pero estos son proyectos que irán avanzando conforme ahorita estamos recién aprobando una reforma educativa, entonces los materiales se tendrán que empezar a desarrollar para alinear al nuevo modelo educativo que contempla la mejora de los materiales y sobre todo un enfoque de la profesionalización docente. Entonces en televisión educativa, con los ministerios de la región de Centroamérica, hemos trabajado en estos primeros resultados que estamos dejando para poder tener un repositorio único de videos. Larisa, hablando de reformas, la entrada de la televisión digital y del desarrollo de estas aplicaciones en algunos casos requerirá de legislación nueva. Ustedes en el Betalab han trabajado, usted lo comentaba, cercanos al Ministerio de Ciencia y Tecnología de Costa Rica. A raíz de esta experiencia de trabajo, ¿considera usted que en el caso específico de Costa Rica debería darse algún tipo de cambio en la legislación, tomando en cuenta que el actual de radio y televisión es del año 1954? Sí, yo creo que cualquier posibilidad tecnológica, por más interés de la sociedad civil y de las personas consumidoras que haya, y por más que la tecnología facilite cosas, si no hay una voluntad política que mediante una ley asegure que se pueda accesar a esa posibilidad tecnológica de la forma más democrática posible, se queda en una utopía. Y creo que ese es uno de los grandes riesgos que por lo menos en el caso de Costa Rica corremos en este momento, tomando en cuenta que la ley del 54 se hizo cuando en Costa Rica solo había AM, ni siquiera FM, ni UHF, ni VHF de televisión. Entonces nosotros como que empezamos con una ley que de por sí ya tenía problemas desde su comienzo y que al día de hoy no tiene un sustituto. O sea que la necesidad de ley es imperante y también pues una cuestión difícil a nivel de la coyuntura del país fue que el proceso de apagón analógico, encendido digital y como el despertar de la sociedad civil respecto a decir necesitamos una nueva ley, todo se dio en paralelo. Y creo que el problema de eso fue que como que los procesos tal vez se entorpecieron o se complicaron más de lo necesario por la coyuntura. Sin embargo, yo creo que lo importante es que el tema sí se puso sobre la mesa y a pesar de que han habido intentos fallidos, por lo menos de parte estatal, de asegurar una nueva ley en los años anteriores, creo que de parte de la sociedad civil hay una propuesta de ley que se ha asesorado desde los diferentes públicos del país y de los diferentes actores posibles que entrarían en esa ley y que si bien podría tener sus imperfecciones, es importante que llegue a la Asamblea Legislativa para que ya una vez ahí, si tiene que perfeccionarse, se puede perfeccionar, pero es difícil que digamos, toda la bondad tecnológica que pretende tener la televisión digital, por ejemplo, en cuanto a la multiplexación que permite esta multiprogramación, es decir, lo que me refería hace un rato, de que en los 6 MHz que actualmente solo cabe un canal, eso se parte en 13 bloques, de los cuales el bloque del centro se llama OneSec, permite mandar la señal a móviles y sean celulares o tabletas, pero del otro lado me quedan 6 y 6. Si yo transmito en HD, puedo mandar una señal por acá y otra por acá. Y si hago un HD más bajo, de 720, puedo transmitir 4. Y si uso estándar digital, o sea, parecido a lo que transmitimos actualmente en analógico, podría multiplexar aún más, podría poner 4 y 4. Entonces, más la señal de OneSec serían 5. Pero eso
Si actualmente no hay una ley que garantice que esa multiplexación va a estar controlada en cuanto a las concesiones de explotación de esas frecuencias, en realidad va a ser más de lo mismo, porque el espectro electromagnético va a seguir siendo el mismo. El espacio del espectro radioeléctrico donde se transmiten las frecuencias no se hizo más grande con la digitalización. El espacio es el mismo. Lo que permite la digitalización es que se optimice su uso, que se liberen una serie de frecuencias y que en las frecuencias que actualmente se transmiten quepa más gente. Es decir, estamos en un momento histórico único y peculiar, porque dudo que vaya a haber algo similar a nivel de cambio de paradigma, donde la posibilidad de una serie de poblaciones y de productores que han estado con la negación de poder transmitir sus contenidos, en este momento sí habría campo, pero el campo tiene que estar asegurado por ley. Por decir algo, si actualmente una universidad ostenta una frecuencia de 6 MHz que se puede multiplexar, pues ¿por qué no multiplexar y que quepan más universidades, sean públicas o sean privadas? En Costa Rica la producción audiovisual en los últimos años ha tenido un desarrollo exponencial y los festivales de cine de aquí están a la misma altura de festivales del resto de Latinoamérica. ¿Y cuándo vemos esa producción audiovisual en televisión? El fuerte de la producción televisiva de Costa Rica sigue siendo la misma que hace décadas. Los ratings siguen estando o en programas enlatados, y si es producción nacional, en deportes, y no en deportes en general, en fútbol y en noticias. Habiendo la cantidad abismal de producción audiovisual que hay en el país, esa producción y esas nuevas voces de distintos productores van a llegar a la televisión y se va a enriquecer, y la televisión digital realmente va a servir para democratizar ese acceso y esos contenidos solo si hay una ley que lo garantiza. Si no, es muy difícil que pase, es una utopía. Claro, vamos llegando ya al final del programa de TV Morfosis y quisiera abrir un último espacio de cierre, de conclusiones para cada uno de ustedes. Sería un espacio de 1 minuto para terminar de amarrar los diferentes elementos del tema que hemos ido conversando a lo largo de esta tarde. Señor Sakaguchi, por favor. はい、緊急警報のシステム、日本で日本で始まった緊急警報のシステムが、このコスタリカの国含め中南米の ISDBT の採用国で、広く普及していくことを非常に期待しています。Primero que nada, nosotros estamos con mucha expectativa de que este sistema de alerta temprana que se desarrolló, que se crea en Japón, se siga implementando y se vaya aplicando en los diferentes países que han adoptado el estándar ISDBT en toda la región de Latinoamérica. でちょっと一つご紹介で、日本でこういうものを中南米の国のために開発をしたんですけど、EWBS の受信のモジュールですね。Este es un módulo de recepción que se ha desarrollado en Japón precisamente para poderlo promocionar aquí en los países de Latinoamérica. Este hace posible la recepción de la señal de EWBS en los diferentes dispositivos. これのメリットとしては、これを例えばコスタリカ・サンホセの町にある、電光掲示板に入れてあげると、そしてアンテナをつなぐと、そうすると、警報が来たら地上デジタルの電波を通じて警報のメッセージが出ると、津波が来るから逃げなさいというようなメッセージが出ると。Este módulo puede transformar una pizarra electrónica que vemos en muchos lugares en San José. Vemos que hay pizarras donde corren las letras. Si le colocamos este módulo que tenemos en pantalla y una antena nada más, vamos a convertir ese dispositivo informativo como un dispositivo de emisión de alertas también, porque va a recibir la señal y va a cambiar lo que está transmitiendo por el contenido de la alerta que se está dando en ese momento. Entonces, esa es la utilidad que se hace posible gracias a este módulo. Gracias. Larisa. Yo creo que en el caso de Costa Rica, que el TV no es tan quebrado, al día de hoy en señal analógica es difícil alcanzar el 100% de la población. Es decir, que históricamente el país ha tenido zonas, alguna gente las llama grises, que es donde no llega la señal, y eso ha forzado a que algunos sectores que tienen menor acceso a los recursos económicos del país se hayan visto forzados a tener que pagar un servicio de cable o de satélite porque no les llega la señal analógica de los canales de transmisión abierta del país, y entonces paradójicamente pagan cable o satélite aunque los canales que más vean son los canales locales. Entonces creo que una primer cosa que celebrar en este cambio tecnológico es que la televisión digital va a posibilitar
que hay gente que se sabe por estadísticas, ha tenido que prescindir de bienes de la canasta básica para poder tener algún tipo de entretenimiento y de información en la casa, como la televisión, va a poder dejar finalmente de pagar esos servicios para volver a tener acceso por aire y sin costo alguno de este tipo de beneficios, de contenidos, sean informativos o de recreación. Eso por un lado. Y por otro lado, el chip que estaba mostrando ahora el señor de NHK, es un chip que tenemos que considerar que es un receptor adicional al receptor que usamos. Entonces, volvemos a lo que me refería hace un rato de las utopías. Si no se asegura que los decodificadores, los set-top boxes que ocupa la gente que tiene los televisores en un estándar que no es el japonés brasileño, no tiene este chip, por ejemplo, podría suceder que la alerta temprana, la EWS, que para mí es la bondad democrática más grande que tiene el estándar japonés brasileño, que es la posibilidad de alertar a la totalidad de la población ante una emergencia. Si a nivel de ley o de algún tipo de regulación no nos aseguramos que este chip venga incorporado, se van a encender los televisores y le van a avisar a los móviles que hay una emergencia que tengan ese dispositivo, los que no lo tengan no. Entonces volvemos a lo mismo. Estamos en un momento en que tenemos la posibilidad de aprovechar una tecnología con amplias bondades que necesitamos, y es urgente, y es como un llamado a la población, a la conciencia de que el máximo aprovechamiento de esta tecnología solo va a venir posibilitado por una ley, y que para que la ley, llegue donde tiene que llegar, la sociedad civil tiene que estar consciente de su necesidad, porque no hay gente que luche por lo que no sabe que puede tener. Entonces es importante conocer la posibilidad. Así es, muchas gracias. Germán, un cierre de 1 minuto, por favor. Gracias, pues yo celebro la verdad lo que hemos conversado el día de hoy desde la UCR y desde la NHK, porque creo que estamos en un espacio ideal, que es este primer foro centroamericano de televisión digital, que nos permite compartir la experiencia, los retos, los avances, sobre todo visualizar hacia dónde vamos. Todo esta jornada que ha empezado desde ayer, pues ha estado inserto también en el tema de los contenidos, los nuevos formatos, multiplataformas, infraestructura, la reglamentación que se necesita para llevar una televisión digital, sobre todo pensando en esto que es la democratización del conocimiento, de la información y sobre todo del acceso a lo que es la televisión digital terrestre. Entonces, creo que vislumbra que desde el brazo de la Asociación de Televisoras Educativas y Culturales Iberoamericanas, que es la que propone este encuentro, nos permite generar este espacio de intercambio. Es aquí donde podemos compartir, donde podemos aprender uno de otro y podemos identificar cuáles son los retos que tenemos como servicio público, o el caso de las privadas también, cómo poder ir encontrando estos elementos que nos permitan llevar hacia una televisión digital que en verdad sea educativa, informativa y sobre todo de acceso universal, porque ese es el gran reto que tenemos. Sin duda alguna. Muchísimas gracias a nuestros 3 panelistas, al señor intérprete, a ustedes por estar interesados en todos esos temas que tienen que ver con comunicación, con televisión digital y sobre todo de interacción de los usuarios. Gracias por acompañarnos aquí en TV Morfosis, donde seguiremos conversando sobre comunicación. Los personajes, las tradiciones y los oficios que le dan vida a nuestra cultura. Los sonidos que provocan euforia. El acontecer latinoamericano y mundial. Lo mejor del cine mexicano. Y mucho más. También en Costa Rica puedes ver Canal 44.
Disfruta de nuestra programación en directo por udgtv.com o a través de nuestra aplicación para tu dispositivo móvil. Bajarla es sencillo y gratuito. Internet está cambiando la relación entre los actores involucrados en la comunicación pública de la ciencia, creando un entorno más abierto y participativo. Este nuevo ecosistema ha dado pie a la creación de nuevos formatos, estilos y vías de difusión, donde la innovación desempeña un papel fundamental. En un ámbito en el que el vídeo online representa más del 70% de todo el tráfico de datos en la red, el audiovisual científico se convierte en un contenido clave para comunicar la ciencia de manera que resulte atractiva para el gran público. En esta nueva edición de TV Morfosis con TED se presentarán los principales resultados del proyecto de investigación Video Online, desarrollado por relevantes investigadores de 9 universidades en 5 países diferentes. TV Morfosis con TED se celebrará por tercera vez en el Taller de Audiovisuales de la Universidad de Valencia, los días 1, 2 y 3 de junio de 2017. El evento se transmitirá en directo a través de la web y de varios canales de televisión iberoamericanos.